¿Cuál es la perspectiva en este sentido, habida cuenta, como señalaba, de lo que se viene arrastrando 2024-2023? Sí. Primero, que la Argentina no tiene presupuesto. Se prorrogó el presupuesto que se elaboró con índices del año 22, el 23, y ahí se ha venido prorrogando. Año que ya eran mentirosos en su momento, lo del 2022. Y los presupuestos siempre es una intención, teniendo en cuenta los recursos que se pretenden. Pero eran dibujos percibir. muy imperfectos esos, Juan Y Lorenzo. los presupuestos siempre han sido complejos, ¿no? Y en épocas de mucha inflación, mucho más todavía, Por ¿no? supuesto. Mucho más todavía. El problema es que cuando no se tiene presupuesto, queda a tiro de lo que decida el jefe de gabinete, ¿no? Todos sabemos que es así. Además, las expectativas en el 2025, teniendo en cuenta la promesa del presidente y las actitudes que ha tomado con la ley base y los dos decretos, que uno sigue en vigencia porque todavía no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, y es por este decreto es que le ha permitido tomar muchas de las medidas que está tomando, ¿no? Entonces, si uno ve así a grandes rasgos, porque recién hoy comienza en comisión, que van a ir 2 funcionarios del Ministerio de Economía a analizar el presupuesto, en principio viene un recorte muy importante para las provincias. Se está hablando entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, porque han modificado los porcentajes que se van a coparticipar, y de hecho, en esto nomás de arranque hay una merma muy importante, que no sé qué esfuerzo van a hacer las provincias como para poder ajustarse al mismo, entre otras cosas, ¿no? Pero, Obra Alberto, pública. para que eso ocurra tiene que haber apoyo por parte de los legisladores provinciales. ¿Se lo van a dar los legisladores provinciales ese apoyo al presupuesto? Yo creo que además el año que viene no es un año cualquiera, es un año sumamente importante para todo, tanto para el gobierno provincial como el gobierno nacional, el oficialismo y oposición. Es un año central particularmente para quien gobierna la Argentina. Entonces no es un tema menor, y esto de seguir cerrando organismos que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina y que tiene que ver justamente el ENOSA, entre otros, ¿no? Todos sabemos la importancia que ha tenido durante años, más allá de los gobiernos de distintos signos políticos que ha gobernado la Argentina. Es fundamental. Para San Juan nosotros podemos dar mucha muestra de lo que ha significado y lo que significa el ENOSA. De hecho, hoy, con un ENOSA disuelto, San Juan experimenta serios problemas para la continuidad de la obra de servicio más importante que ha desarrollado en toda su historia, que es el acueducto Gran Tulum, por citar un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Y hablamos de la planta de tratamientos cloacales del Río Barbosa, entre otros, ¿no? Y esto va a llevar, muchachos, que va a agravar aún más la situación. Recordemos que hay un sinfín de obras públicas financiadas por la Nación que están paradas. Estas obras de cloaca, de agua potable y demás, que son complejas y caras. Es decir, ¿con qué recursos las provincias van a continuar el compromiso de terminar las obras inconclusas? Ni pensar cómo van a hacer frente las deudas que tiene el gobierno nacional por diferentes obras. Es decir que en general el proyecto de presupuesto es complicadísimo para la Argentina, pero particularmente hacia el interior, ¿no? Yo coincido de que va a ser complicado, pero también hay una realidad. Usted puede ajustar y hacer que los organismos funcionen o hacer que los organismos desaparezcan. Nadie le cabe la menor duda que han habido muchos abusos también en gobiernos anteriores, donde se ha nombrado a diestra y siniestra a gente que lo único que ha hecho es cobrar sueldo de ñoquis, o en organismos que por ahí estaban sobredimensionados para la actividad. Digo, ¿no era más fácil tal vez hacer que esos organismos funcionaran en lugar de cerrarlos? Reducirlo, dejarlo con el personal necesario. Pero usted coincide que ha habido abusos. Es probable. Ahora, lo que no se entiende, en su momento cuando llega Milei, reduce la cantidad de ministerios, secretarías, y después termina creando secretaría de Estado, que es lo mismo que un ministerio con presupuesto y demás. Nos ha pasado con el vocero. ¿De cuántos años fue? Era el vocero.
se le creó un ministerio, la propia hermana, es decir, no tiene relación con lo que se dijo, con lo que se hace. Ahora, hay organismos que se podía haber reducido el personal, pero no eliminarlo como se está eliminando. Y lo otro, que con este discurso, que creo que ya todos lo conocemos, es decir, llena de corruptos, pero no hay una sola denuncia. Es decir, cerrá el ENOSA porque es corrupción y trabajaba únicamente con los justicialistas. No es así. Y si no, vamos a San Juan. Es decir, poner como ejemplo, en los departamentos donde no se ha ido gobierno, se han hecho obras. Entonces, si hay corrupción, denunciala con nombre y apellido, pero no utilicé la corrupción para tomar estas medidas que se siguen tomando, ¿no? ¿Qué prevé Gualberto en el tratamiento de comisiones respecto de las mayorías y minorías que generan disputas a veces tan efervescentes? ¿Qué prevé usted para eso? Lo que pasa es que la mayoría que se están armando son mayorías transitorias, ni tampoco el gobierno. Circunstanciales, porque tampoco el gobierno ha logrado cumplir los acuerdos que hacen. De hecho, lo estamos viendo, negociando ley por ley. Por eso yo creo que esta reunión que ha habido los otros días y que han armado esta nueva mesa, gobernadores de la Mesopotamia, creo que por allí va el camino, porque individualmente, aparentemente, individualmente, los gobernadores no tienen con quién dialogar, no tienen con qué consensuar, no llegan recursos a las provincias y están viendo que cada vez, cuando hablamos de la provincia hablamos de los municipios, ¿no? Ahora, yo le digo una cosa, mucha gente discute y dice, no estoy de acuerdo con la forma en que gestionan, pero si uno analiza, un gobierno que llega sin ninguna provincia, no tienen un solo gobernador, minorías absolutas en senadores y diputados. No tiene intendencia. No tiene intendencias y sin embargo toda la política está, y por decirlo mal y pronto, arrodillada al gobierno actual. Con lo cual, tan torpes no son en cuanto al manejo de la política. Se le podrá discutir muchas cosas. De hecho, hoy están a 13 votos de blindar el veto a la ley de financiamiento universitario, ¿no? Lo que pasa que... Veamos si no hay por ahí también errores en la oposición, en el manejo de la política. Es decir, partamos desde que Milei llega justamente porque la gente se hartó de la política en general, ¿no? Y también nosotros tenemos que hacer nuestra propia autocrítica. Algo habremos hecho para que llegue un personaje como Milei sin aparatos políticos, vos lo has dicho bien, sin provincia, sin municipio, sin legisladores. Algo habremos hecho. Y está cambiando medio país y lo hace sin todo eso. Digo. Sí, la Argentina nunca más vuelve a ser la misma Argentina. Ahora el problema es hacia dónde vamos, ¿no? Digo, pero ¿no hay un error de la política también en que no saben cómo negociar con Milei? Es que es muy difícil. Nosotros lo hemos tenido 2 años de diputado. Un personaje que te cambia de la noche a la mañana. Votó a favor de los jubilados y cuando llegó se olvidó. Es decir, está haciendo cosas que en su momento no dijo que iba a hacer y está haciendo otras que lo dijo, ¿no? Esto es el tema. Lo que pasa es que nadie le creyó. El tema de las universidades, era uno de los grandes defensores de las universidades. Y fíjate lo que está haciendo, no solamente las universidades, la educación en general, ¿no? Y está cometiendo el error que han cometido la mayoría, que creen que la Argentina comienza y termina en la provincia de Buenos Aires. Pero la Argentina también tiene otras realidades en el interior. Fíjate lo que ha pasado con la coparticipación. Le vuelven a dar al gobierno más rico de la Argentina, que es Capital Federal, y ahora el tipo está pensando en invertir 30, 40 millones de dólares para arreglar la pista del autódromo. Es decir, desfinanciás a las provincias. No le transferís el incentivo docente, no le transferís los recursos para el transporte, le cortás las obras públicas, les cortás las transferencias que normalmente llegan y resulta que le das nuevamente a Capital Federal que pavimentan una calle 2 veces por año. Bueno, ¿no? Ahora, en ese contexto y coincidiendo en términos generales, aún a pesar de cierto nivel, cierta caída de su popularidad, sigue teniendo niveles de aceptación incomprensibles para esa descripción, lo cual es una realidad. ¿Y eso cómo lo analiza usted? Nosotros tenemos gran parte que asumir responsabilidades, pero en los últimos 6 años
100 años no gobernó únicamente el peronismo, ¿no? Pero mayoritariamente sí, ¿eh? Hubieron otros gobiernos. Nosotros cometimos muchísimos errores y creo que la gente en esto sigue teniendo un chiquito de esperanza, es decir, estamos mal, pero creemos porque termina siempre viendo las mismas caras, ¿no? Bueno, hablando de las mismas caras, ahora Cristina Fernández dice que quiere ser presidenta del Partido Justicialista. Está cayendo en lo mismo, digamos, siguen las mismas caras. ¿No se esperaba una renovación? Yo hubiera querido una renovación. Yo creo que necesita el justicialismo una renovación, ¿no? Necesita el justicialismo. Estas realidades no se modifican ni se cambian con los mismos protagonistas, ¿no? Digamos, ella termina beneficiando a Milei, digamos, de alguna forma. Y en alguna medida sí. Veremos cómo se va dando, pero en alguna medida eso es lo que se percibe. Nadie va a negar la importancia que tiene en la política argentina la ex vicepresidenta, ¿no? Ahora hay que ver cómo está fragmentado el justicialismo después de haber perdido, que no es fácil, más en un gobierno como este que está un poco, sálvese quien pueda, hay que aglutinar todo lo que está pasando. No es fácil. Yo veo, ¿no? A lo mejor no será en todos los casos, pero un ejemplo, yo veo a los gobernadores mucho más preocupados a ver cómo salvamos la provincia, de a ver quién conduce el partido. Y esto es grave, ¿no? De concretarse, Gualberto, a la presidencia de Cristina Fernández, ¿el PJ no estaría subsumido por el kirchnerismo? Y puede ser complicado. Por eso digo, hay que ver si se llega a dar, porque vos sabés que en esto 24 horas puede cambiar. Creo que no solamente con la figura de ella va a bastar, yo creo que tiene que haber mucha representación, principalmente mirando al interior, y que no vaya a ser una decisión tomada pensada únicamente en provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿A usted le cabe alguna duda? ¿A usted le cabe alguna duda que esto es una pelea a ver quién maneja el Partido Justicialista en Buenos Aires? Y quiero creer de que van a tener una mirada distinta hacia el interior, ¿no? Yo quiero creer, quiero seguir confiando en eso. Muchos años siendo gobernados por dirigentes de la ciudad de Buenos Aires. Desde De la Rúa en adelante, salvo Néstor Kirchner, todos los demás eran de ciudad, porque incluso Cristina Fernández es de la ciudad. Hace mucho que no se ve al interior. Sí. Estamos hablando ya prácticamente de Menem, el último presidente que vio al interior. Sí. ¿Cree que no es demasiado importante la presencia de los medios de Buenos Aires, del poder político en Buenos Aires, del poder económico en Buenos Aires, que hacen creer que los problemas son los que tiene Buenos Aires? Sí, ha pasado en todo y sigue pasando. Ahora, si esto tiene que ver, y yo creo que sí tiene que ver mucho con el año que viene y el 27, el año que viene se eligen legisladores y nuestro espacio es el que más legisladores pone en juego y va a ser fundamental las elecciones del año que viene, va a ser fundamental. Por eso digo que se le tiene que dar mucha importancia al interior de la Argentina, ¿no? Una última consulta, asumiendo la obviedad de la respuesta, pero hay que preguntarlo. Respecto de la insistencia con el veto, ¿su posición? No, por supuesto que vamos a rechazarlo, ¿no? Creo que la actitud de Milei de vetar esto va mucho más allá de que el tema de las universidades, ¿no? Yo creo que hay detrás de esto vienen cosas muy importantes. Lo que no se entiende es por qué no se llegó a consensuar con los rectores, porque el recurso había. Se terminó votando una ley beneficiando al sector más rico de la Argentina, reduciéndoles casi el 70% que tenían que pagar en bienes personales, que perfectamente este 0,14 lo podían haber cubierto y no hubo la voluntad política de hacerlo. Entonces me parece que detrás de esto hay temas políticos muy importantes. Yo creo que un freno a todo lo que viene, a todo lo que está pasando, puede jugarse en el día de mañana, ¿no? Habrá que verlo. Yo creo en esto el bloque radical juega un papel